La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. En esta tarde, hermanos, el Señor puso en mi corazón hablar acerca de un tema muy especial y le hemos denominado a esta enseñanza de la palabra: conservémonos en el amor de Dios. Conservémonos en el amor de Dios. Conservémonos en el amor de Dios. Yo quisiera que fuéramos al penúltimo libro de la Biblia. Es la carta que se llama San Judas. Judas. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad, hermanos? Justamente Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Judas no tiene capítulo, es un solo capítulo. Todos son versículos. Yo quisiera leer, es extremadamente corta, no sé si ustedes ya la han leído o no, pero vamos a leer desde el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y vean lo que lindo que dice ahí: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos.
a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Lo leemos juntos, mis hermanos, el versículo 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Esta es una carta corta, un libro de la Biblia. De hecho, la hemos leído ya ahorita. No fue escrita por Judas Iscariote. Judas Iscariote no escribió ningún libro de la Biblia. Se cree que hay dos personas que creen que fue Judas, un hermano, ahí dice en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Hubo un hermano de nuestro Señor Jesucristo que se llamaba Santiago, que le decían Jacobo. Fue quien se cree que escribió la carta de Santiago. Algunos creen que este Judas era hermano de él, o sea, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Otros creen de que Judas era el hermano de Jacobo, o sea, el hermano del apóstol, del apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que fue muerto allá en el tiempo de Herodes, después de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de quién sea, esta hermosa carta nos da algo muy lindo para nosotros. Él empieza hablando en esta carta acerca de los falsos profetas y las falsas doctrinas y los falsos maestros que estaban de alguna manera interfiriendo en la iglesia en ese momento. Justamente eran personas que usaban la gracia de Dios para libertinaje, dice, y que estas personas estaban llenas, desde el principio de los tiempos, estaban predestinados para condenación eterna. Y ahí también dice que estos manchan vuestros ágapes, dice el versículo 12. ¿Qué es ágape? Ágape era una reunión santa que tenían los cristianos primitivos, en el cual solamente se reunían a partir el pan los hermanos que habían sido bautizados. Estas personas seguramente estaban ahí entre ellos y querían engañar al pueblo de Dios, querían engañar a la iglesia. Pero esta carta cambia de tonalidad en el versículo 17, cuando dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en esta tarde yo quisiera de igual forma hacer memoria de estas palabras que los preciosos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo nos dejaron a cada uno de nosotros. Y vamos a estudiar el versículo 20 y 21. Y también vamos a usar un versículo en la segunda carta de Pedro. Dice: pero vosotros, amados, o sea, ustedes que son separados de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, nosotros, ¿qué debemos hacer? Amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, ¿el qué? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Según este pasaje, hermanos, podemos ver tres cosas de cómo conservarnos en el amor de Dios. Personalmente, a veces hemos escuchado, yo he escuchado algunas frases, algunos hermanos que dicen: bueno, yo estoy estancado espiritualmente, yo siento que no he avanzado. Pero hermanos, quiero exhortarles a que según la palabra del Señor, ninguno de nosotros hemos sido llamados a estancarnos en nuestro caminar espiritual. Aquellos que dice la palabra del Señor que han sido redimidos, los nuevos en Cristo Jesús, esto va en aumento. Pero vamos a estudiar, mis hermanos, qué son las cosas que de acuerdo a la palabra deben estar básicas en cada cristiano. Y no solamente básico como diciendo de que se olvida, sino que es el fundamento lo que mantiene. Tres cosas para conservar en el amor de Dios: edificando nuestra fe. Segundo, orando en el Espíritu Santo. Tercero, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Qué lindo, ¿eh? Sencillo. Podemos pensar simple, pero es algo poderoso. Y esto es lo que los apóstoles constantemente recordaban: edifiquen su fe.
Primeramente vamos a hablar acerca de edificar nuestra santísima fe. Primeramente debemos de poner claro qué significa edificar. Edificar es poner sobre. Si la fe es el fundamento en Cristo Jesús, es lo que nosotros vamos a poner sobre eso. ¿La fe en qué? La fe justificadora en la persona de Cristo Jesús. Confianza plena en nuestra salvación eterna en Cristo Jesús. Y viene que el apóstol Pedro describe de una forma pausada, hermosa, cómo nuestra fe es edificada. Y para eso, mis hermanos, como primer punto, yo quisiera que fuéramos a la segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, en el versículo, bueno, vamos a leer desde el 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. 1, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Miren qué dice el versículo 8, lo que yo le decía antes. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es algo eterno. Por tal razón es imposible que nosotros nos quedemos sin fruto en base al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que vale la pena estudiar este hermoso pasaje. Veimos en Judas de que nosotros, amados hermanos, debemos conservarnos en el amor de Dios, primeramente edificando sobre nuestra fe. Nuestra fe no es algo que solamente queda ahí sin mayor conciencia, sin mayor conocimiento. La fe ciertamente lleva en ella misma la profundidad del conocimiento de la persona de Jesucristo. Primeramente, lo que aconseja el apóstol Pablo es de que con toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Esta palabra diligencia en este contexto lo que quiere decir es fervor y anhelo. Mis hermanos, nosotros que estamos en Cristo Jesús, con todo anhelo y fervor, debemos perseguir estas cosas. Con un anhelo y fervor debemos de ir en pos de estas cosas. Primeramente, añadid a vuestra fe virtud. Lo primero que dice ahí es virtud. La palabra virtud significa excelencia. Denota todo aquello que procura una estimación preeminente. Esto es muy interesante y es el primer peldaño para ser sobreedificados sobre nuestra fe. La fe se ve sobreedificada cuando nosotros sobre la fe añadimos virtud. ¿Qué quiere decir virtud? Es la excelencia. Es poner en un lugar preeminente lo que hemos recibido. O sea que cada uno de nosotros, mis hermanos, en Cristo Jesús, nuestra fe, que dice la palabra del Señor, de que no es porque nosotros hicimos algo, sino que es un don de Dios. O sea que este don de Dios que nos ha sido entregado, que es la fe, ¿en quién? En la persona de Jesucristo, debe ser de alguna forma en nuestro corazón puesta en un lugar tan preeminente que nada más ocupe su lugar. Un lugar de excelencia. A la fe hay que añadirle virtud. Ubicarlo en nuestro corazón, en un lugar ciertamente de nuestra conciencia, de nuestra alma, de nuestra vida completa. Guardar con todo lo que tenemos lo que el Señor nos ha dado. O sea que a la fe en Cristo Jesús se le añade esta excelencia. Después dice,
conocimiento. Mis hermanos, esto es algo muy interesante. Miren, esta escalera es tan hermosa, ya lo vamos a ir viendo. Pero hermano, no despreciemos el conocimiento. No solamente el conocimiento teórico, sino vamos a ir viendo en la escalera que el conocimiento, si este no se pone en práctica, no sirve de nada. O sea, el conocimiento debe llevarnos a nosotros a algo. Primeramente, al conocimiento de Dios. La palabra del Señor, que es la revelación de Dios para nosotros, tiene un objetivo entre muchos otros. Y uno muy principal es que nosotros podemos conocer a Dios. Con la palabra del Señor nosotros le conocemos. Pero hay algunos hermanos que no creen mucho en el conocimiento. Pero yo no comprendo cómo nosotros vamos a adorar a un Dios que no conocemos. ¿Cómo nosotros vamos a poner en un lugar de preeminencia a un Dios que no conocemos? Y el conocimiento de Dios en la persona de Jesucristo ha sido revelado a nosotros por medio de la palabra del Señor. Entonces, si tenemos el fundamento de la fe, la excelencia, la preeminencia, o sea, la virtud, a esto hay que añadirle conocimiento. Y esta palabra griega es esa, gnosis, o sea, conocer, buscar saber la verdad. Por eso no solamente es un conocimiento teórico, sino es un hambre por conocer la verdad espiritual que está en la palabra del Señor. Por tal razón, una fe que no conoce, no sé en qué se fundamenta la fe, porque si la fe no está puesta y continúa en el conocimiento de Dios, ciertamente puede flaquear. Pero la fe que ha sido puesto en un pedestal de excelencia en nuestra alma y está llena del conocimiento de la verdad de lo que es Dios, no va a menguar y de ninguna forma va a verse destruida. ¿Por qué? Porque esta fe, que es lo que Dios nos ha dado, va a estar totalmente equipada de las verdades de Dios. Entonces, este conocimiento, esta palabra nos da la idea de conocer, de buscar, de ir en pos de. Qué lindo. Tercera escalera. La cuarta, el dominio propio. Me llama mucho la atención porque el apóstol Pedro, después de conocimiento, ubica el dominio propio. El conocimiento no puede de alguna forma solamente ser conocimiento sin ningún tipo de control o como esos perritos cuando uno los lleva con una cinta. El conocimiento debe ser controlado. Y el dominio propio, esta palabra quiere decir dos cosas. Primeramente, que es controlado por el Espíritu Santo. Y segundo, el dominio propio es lo que lleva el conocimiento a la vida práctica. Esto es muy interesante. Es la forma como nuestra fe se ve edificada. O sea, que el conocimiento es controlado por el precioso Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo lleva el conocimiento a dominarlo y a vivirlo. Qué lindo, qué lindo. Después del dominio propio viene la paciencia. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, la paciencia. Si sabemos que el dominio propio lo que hace es controlar todas estas cosas tan hermosas que recibimos de Dios y lo lleva a la práctica, la paciencia es algo muy importante. La paciencia, básicamente lo que ella es resistencia o aguante alegre. Eso es lo que quiere decir esa palabra, resistencia o aguante alegre. Paciencia es constantemente soportar lo que Dios permita que venga a nuestra vida para moldear nuestra fe. Entonces, si la fe crece en forma de virtud y le añadimos conocimiento a la virtud, conocimiento de la verdad de Cristo Jesús, de su palabra, y se ve dominado, esto trae, añadámosle paciencia, soportar en todo tiempo, de alguna forma aguantar con tremenda alegría lo que sea que el Señor pues permita en nuestra vida.
Después de la paciencia viene la piedad. La piedad lo que quiere decir es una vida devota, agradable a Dios. Qué linda esta escalera, ¿eh? La paciencia, a la paciencia hay que añadirle piedad. La piedad es una vida devota, agradable al Señor. Una vida que va constantemente en pos del Señor. A la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal es cuando nosotros ciertamente amamos a nuestros hermanos. Hay un afecto fraternal de todos los que hemos recibido esta fe por la cual nosotros creemos, el afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Esta palabra que usó el apóstol Pedro es la palabra griega ágape. Es una palabra bastante amplia, pero es un amor que solamente vino a dar nuestro Señor Jesucristo. De hecho, esta palabra ágape no existía previamente a nuestro Señor Jesucristo. Él vino, ámense a pesar de, no importa lo que haya, ámense. Entonces, podemos ver esto en una especie de sándwich. ¿Qué les parece? La parte de abajo del sándwich es la fe y culmina, la parte de arriba de la hamburguesa, con el amor. Las cosas de en medio es todo lo que el Señor... Qué lindo, la fe acaba en el amor. Sin amor no ejercemos una fe. Qué lindo. Por tal razón, mis hermanos, los que tienen fe y se envanecen en su conocimiento, nada saben. Porque el conocimiento nos lleva constantemente al amor. Este es el fin de todo, el amor. Bien decía Pablo en Corintios, les muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si yo tuviese todos los dones, si yo sanara a todos los enfermos y no tengo amor, nada soy. Entonces, qué lindo esto, mis hermanos. Y me encanta el versículo 8 cuando dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Hermano, yo imagino a alguien que abunda en virtud, en conocimiento, en dominio propio, en paciencia, en piedad, en afecto fraternal, en amor. No os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas son las escaleras, digamos, o el sándwich acerca de cómo crecer en nuestra fe que nosotros tenemos. No es una fe dejada ya a la ligera. No es una fe inconsciente, es una fe totalmente consciente que llega hasta el alma, de alguna forma sale a una vida práctica que conlleva todo lo que es el amor. El cristiano ama porque Dios ama. Entonces, hermanos, hay algunos detalles que podemos ver acá. El conocimiento, la teoría envanece. Por tal razón, al conocer, debemos ir en pos del dominio propio para ponerlo en práctica. Qué lindo es conocer acerca del perdón. Bueno, sí, yo entiendo que es así y una gran teoría acerca del perdón, pero hay que llevarlo a la práctica. Ahí es donde viene el dominio propio que termina en amor. El que perdona de corazón es porque ama, y el que ama perdona. De misma forma la paciencia. Cuando nuestra fe ya empieza a fundamentarse en la persona de Cristo. Y también me encantan estos pasajes del apóstol Pedro, cuando él escribía a la iglesia y les compartía: hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Antes bien, sepan de que porque estas cosas han venido sobre su vida, es decir, de que el Espíritu Santo mora en ustedes. Entonces, mis hermanos, nosotros somos llamados a ser pacientes, a añadir a nuestra fe paciencia, piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Amor. Les aconsejo de que pongan estas cosas ahí en su Biblia, las marquen
Y pidámosle al Señor: Padre, yo quiero crecer en virtud, en el conocimiento de tu amor, en el conocimiento de ti. Dame dominio propio, dame paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al final amor. Pero miren, hermanos, esto es lo más lindo, el versículo 8, y lo vuelvo a leer. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si vamos al versículo 9? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué lindo. Entonces, hermanos, primeramente, conservémonos en el amor de Dios, sobre edificando nuestra fe, en estas hermosas cosas que hay ahí. Sabiendo algo, mis hermanos, que nosotros sepamos constantemente. Ustedes pueden pensar: bueno, Señor, verdaderamente he crecido en amor con respecto al año pasado. Ciertamente el cristiano, mis hermanos, crece en paciencia. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, yo creo que las pruebas vienen en forma de piedras, y cada vez la pedrada es más grande. Cada vez la pedrada es más grande. Entonces, ¿qué pasa? La paciencia es mayor. Significa que el hermoso Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. El dominio propio, el conocimiento de la verdad del Señor nos llena de gozo y lo podemos llevar a la práctica. Hermanos, estas cosas son necesarias y no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a Judas, hermanos, tenemos lo segundo para conservarnos en el amor de Dios. Primero, edificarnos sobre nuestra santísima fe. Y tenemos ahí esas escaleras que vimos. Segundo, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Esto es hermoso. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de la oración en el Espíritu Santo. Hay unos hermanos que dicen que la oración en el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. Hay otros hermanos que lo ven como la oración en el Espíritu Santo es la que es totalmente guiada por el Espíritu Santo, que lo que Él traiga a nuestro corazón, nosotros intercedemos. Pero ciertamente, hermanos, el llamado para conservarnos en el amor de Dios es a orar en el Espíritu Santo, a orar de una forma constante para conservarnos en el amor de Dios. Si edificamos nuestra fe, a la par, digamos, de este edificio llamado fe, debe estar el otro edificio bien fortalecido llamado oración. Llamado oración en el Espíritu Santo. Que de alguna forma nosotros continuamente pidamos al Espíritu Santo: quiero orar en ti, ayúdame. Dice la palabra en Romanos, a veces nosotros no sabemos qué pedir, pero ¿qué dice la hermosa palabra? El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Hay momentos que simplemente nosotros no sabemos orar, pero sí sale un clamor interno, un gemir de nuestra vida. Sale verdaderamente lo que nosotros no podemos explicar. Pero lo que el texto creo que desea decirnos a cada uno de nosotros es de que para conservarnos en el amor de Dios debemos constantemente permanecer en la oración. Si nuestra fe se ve edificada, de igual forma la vida de oración debe verse edificada. En esta parte, hermanos, les insto a que ustedes constantemente le digan: Señor, yo quiero crecer en esto. Yo quiero crecer en esto. No me quiero quedar, Señor, afuerita. Señor, yo quiero nunca quedarme sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo he nacido para ti, he sido renovado para ti, soy regenerado para ti. Y yo no me quiero quedar fuera, Señor. Yo quiero conservar constantemente ese amor por ti. Quiero estar guardado en el amor de Dios.
Tres edificios son entonces: la fe, la oración, y el tercero lo tenemos en el versículo 21. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Qué lindo. El cristiano espera la venida del Señor. El cristiano espera la venida del Señor. Pero no, mi hermano, como ni modo, sino ciertamente como la prioridad. No como, bueno, si muero voy con el Señor, ni modo. O a ver cómo van las cosas, ¿ves? Así como va el mundo, bueno, pero que venga el Señor ya, porque no sé en qué punto yo me voy a extraviar o algo. Sino al contrario, cuando nosotros estamos conservados en el amor de Dios, esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Personalmente creo que esa parte del versículo se refiere acerca de nuestro Señor Jesucristo siendo revelado una vez más, en el cual nosotros nos vamos con Él, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tres pilares tenemos entonces para ser conservados en el amor de Dios. Nuestra fe debe ser edificada. Mis hermanos, esa es una de las tareas más importantes de nosotros en Cristo Jesús: edificar nuestra fe. Edificar nuestra fe. Y ya vimos cómo, hermanos, añadiendo a la fe, ¿el qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Qué lindo. La medida de madurez del cristiano no se mide en base a los dones, no se mide en base a los ministerios, no se mide en base a las horas tal vez de oración, no se mide en base al conocimiento teórico de la palabra, se mide en base al amor. En base al amor. ¿Por qué? Porque si Jesucristo por amor, Él vino y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él por amor totalmente, dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Por el gozo de vernos a nosotros, cada uno de los que estamos acá, reconciliados con Dios. ¿Y qué dice la palabra? Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No, Él no estimó su vida como algo precioso, sino que Él se entregó. Haya en vosotros este mismo sentir. El que ama es porque ya está despojado de lo que uno puede llegar a obtener o a vivir. La cerecita del pastel, según Pedro, de la fe es el amor. Que cada uno de nosotros persigamos el amor. El amor de la palabra del Señor. Mis hermanos, qué lindo. Básicamente lo que quiere decir ese edificio es esto: si ustedes aman es porque su fe ha sido puesta en un lugar de excelencia, de virtud. Y si ustedes tienen eso es porque tienen conocimiento del amor del Padre. Y si tienen conocimiento es porque saben dominarlo. Y si lo dominan, entonces es porque tienen paciencia. Y si tienen paciencia es porque son devotos al Señor. Y si se aman los unos a los otros es porque el amor está siendo perfeccionado. Qué lindo, qué lindo. El primer edificio, hermanos, sobreedifiquemos sobre nuestra fe, en base a lo que la palabra del Señor nos exhorta. Segundo, hermanos, no descuidemos las rodillas. No descuidemos las rodillas. Para conservarnos en el amor del Señor es necesario perseverar en la oración, en el Espíritu Santo. Pidámosle: Espíritu Santo, guíame constantemente a ti. Guíame, vivifica mi vida por medio de tu palabra. Llévame a ti, Señor. Y hermanos, la oración es el deleite del Hijo de Dios. No es una regla, ni tampoco es algo que debemos simplemente hacer. La oración es el deleite del Hijo de Dios. El que ora se deleita en el Padre. Y el que se deleita en el Padre es porque ora. Y tercero,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermano, el tercer edificio es esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna, que Él ya ha puesto en nuestro corazón y se verá completamente concluida cuando Cristo Jesús decida y diga: ahí voy por mi iglesia. Y después de esto, todo lo que menciona Apocalipsis, dice la palabra del Señor que hemos de morar con Él eternamente y para siempre. ¿Qué es eso, hermanos? Yo no les puedo dar una descripción exacta, pero sí el Espíritu Santo en nosotros pone un gozo inefable en la persona de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, conservémonos en el amor de Dios, edificando nuestra preciosa y santísima fe, perseverando en la oración en el Espíritu Santo y esperando en nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Padre, yo sé que tú estás acá, Señor, y nuestro corazón se goza, Padre. Oh, aleluya, Señor Jesús. Padre, hermoso tesoro, Señor, el que aguarda en tus hijos, Señor. Padre, que estas cosas, Señor, que están en tu palabra no mengüen en ningún momento, Señor. Que podamos crecer en todo esto, Padre, ese es nuestro anhelo. Que nosotros nunca nos quedemos sin fruto, Padre. Constantemente, Señor, siendo llenos, Señor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que cada uno de los que estamos en este lugar, Padre, y toda la congregación que se reúne constantemente en este lugar, pueda ser sobreedificada su fe, Padre. Con diligencia ir en pos de estas cosas. Eso te pedimos, Señor. Padre, guíanos constantemente a orar en tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Padre, que el deleite, el deseo, el anhelo más fino de nuestro corazón sea vivir plenamente en oración, Señor, constantemente. Simplemente venir delante de ti, Señor, y escucharte hablar, Señor, y que nuestro corazón, Padre, se hinche por deseo por ti. Padre, que cada uno de nosotros podamos esperar en tu gloria, Señor, en la misericordia que ha de ser revelada, Señor, por medio de Jesucristo a cada uno de nosotros. Cuando tú vengas por nosotros, Señor, vida eterna hay en ti. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y nosotros, Señor, hemos venido delante de ti. Tú has puesto en nosotros, Señor, arrepentimiento, Señor. Hemos sido libertados del pecado por la fe. Hemos sido reconciliados para contigo. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. No sé si hay alguien en este lugar que usted sabe que ciertamente está lejos del Señor, que el Espíritu Santo está tocando a su corazón. Si el Espíritu Santo te está inquietando, es para salvación. Simplemente, si hay alguien en este lugar que quiere decir en su corazón: yo quiero la salvación, yo anhelo ser salvo y hacer Señor de mi vida a Cristo Jesús. Si hay alguien en este lugar que aún no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, que usted sabe que el Señor está tocando a su puerta. Si hay alguien en este lugar, yo simplemente quisiera pedirle que alce su mano ahí donde usted está. Si hay alguien en este lugar que sabe que ciertamente está perdido y que solamente la gracia en el sacrificio de Cristo Jesús lo puede salvar. Si hay alguien en este lugar que
que no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo y desea hacerlo en esta tarde, si ahí donde usted está puede levantar su mano y decir: yo quiero aceptar a Cristo Jesús. Si hay alguien en este lugar, que levante su mano y pueda decir: yo deseo. Si ya todos le conocemos, Padre, una vez más, Señor, te pido que ninguno de nosotros, Señor, nos quedemos sin fruto. Queremos, Señor, conservar constantemente, ser conservados en tu amor, Padre, por medio de crecer, Señor, sobre edificar, sobre la fe que tú nos has dado en ti, Cristo Jesús. Todas estas verdades tan preciosas, Padre. Señor, y también perseverar en oración, Señor, y esperar, Señor, en tu misericordia a Jesucristo para vida eterna. Por lo demás, Señor, a ti sea la gloria por siempre y para siempre. Gracias, Señor Jesús. Cantamos una vez más ese himno en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Yo siempre amaré, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz. Sí, Señor. Y en mis triunfos mi gloria será. Aleluya, Jesús. Sí, Señor. Y algún día en vez de una cruz, Su corona me dará. Sí, Señor. mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en mis triunfos mi gloria será. Y algún mi corona Jesús me dará. Padre, te bendecimos, Señor. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.